UPEA Televisión te presenta entrevistas a profesionales y personajes connotados que nos brindarán información sobre las causas y efectos del coronavirus, buscando informarles sobre el antes y después de la pandemia mundial. UPEA Televisión. Alteños, saldremos de esta. Cuida tu vida, cuida tu familia. Hoy contamos con la participación de Víctor Hugo Perales Miranda. Él es sociólogo, magíster en gestión integral de recursos hídricos, investigador social en temas relacionados a la gestión del agua en áreas periurbanas y rurales, docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto y de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal amigos de UPEA Televisión? Nos encontramos acá con el licenciado Víctor Hugo Perales, un sociólogo, quien es docente de acá de la Universidad Pública del Alto y asimismo también de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, mejor dicho, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado José Luis. Vengo para compartirles algunas cosas que estamos trabajando, venimos desarrollando en estas duras circunstancias con los compañeros y compañeras de 2 talleres de investigación social de la carrera de Sociología, ¿no?, de la UPEA. ¿Cuál será este impacto social que dejará el coronavirus? Los impactos que se vienen, muchos de ellos, yo creo que la gran mayoría, son impredecibles, pero tenemos algunos elementos como para poder hacer de qué cosa es lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? En principio, digamos, va a estar golpeada para muchas personas, porque fíjate, según un trabajo de hace un par de años del Fondo Monetario Internacional, es el segundo país en todo el planeta con la economía informal más grande. Y fíjate que las restricciones de salir de las personas a las calles ya está menguando 2 componentes fundamentales, que son el ejercicio, el desarrollo del comercio, sobre todo el comercio callejero, que es de lo que vive muchísima gente, y también del transporte colectivo. No hablemos porque es manejado por una gran cantidad también de personas. El parque automotor creció precisamente porque muchas personas que son choferes utilizan los vehículos como su herramienta de trabajo. Entonces estos 2 rubros ya están siendo afectados, ¿no? Y de hecho en el seguimiento de las noticias nos hace ver la desesperación, sobre todo con el sector de transportistas, y en el sector del comercio casi todos han virado a lo que es venta de productos alimenticios. Esto de aquí que viene ocurriendo va a tener sus repercusiones a largo plazo también. Estamos hablando de deudas, estamos hablando de caída en la capacidad adquisitiva y también en la calidad de vida. Pero por otro lado hay otro tipo de cosas también, ¿no? No todos pierden en esta circunstancia, no todos pierden. Por ejemplo, estamos viendo que de pronto las transnacionales que se dedican precisamente al tema de las redes sociales están haciendo pingües ganancias, porque creo que nunca hemos usado las redes sociales como las venimos usando ahora, ¿no? El Zoom, el mismo Skype, el mismo WhatsApp están a full y reventando. Hay un proceso de concentración de capitales a partir de este fenómeno que de aquí en adelante creo que ya va sin retorno y está favoreciendo algunas transnacionales concretas en detrimento de algunas alternativas comunicacionales o de esparcimiento, como por ejemplo los cines. Actualmente hay gente que se encuentra trabajando también incluso en horas superiores a las que venía trabajando anteriormente a través de los sistemas de la modalidad del teletrabajo.
A partir de este tipo de procesos se está repuntando. Hoy en día casi todos los docentes de la UPEA y de otras universidades nos estamos viendo obligados a engancharnos. Y por otro lado también, digamos, de la producción de alimentos, ¿no? Que hoy en día casi todos hemos reducido en muchas cosas, pero en cuestiones de higiene y en cuestiones de alimentos se está repuntando. O sea, estamos viendo aquí dos caras de la moneda. Y en el caso de Bolivia, lo que yo veo también es que personas que habían aprendido ya cómo lidiar con la necesidad, autogenerándose empleo en comercio y transporte, están también, digamos, tratando de ubicarse en este contexto. Yo estoy viendo incluso la proliferación de ferias. Exacto. De hecho, por donde yo vivo no había una feria, y hoy día parecería como que estas ferias poco a poco, o en todo caso, al ser sometidos a una represión, ya sea por policías municipales o por la policía del ejército, lo que están haciendo, lo que está ocurriendo es que se está descentralizando el mercado informal. O sea, es decir, el comercio y todo eso se está descentralizando. Y estas cosas que están ocurriendo ahorita hay que observarlas en el tiempo, porque pueda que se mantengan y que ya no cambien nunca más. ¿Cómo cree usted que estas personas que están, muchos de ellos viven al día de su trabajo, asimismo también, o sea, ellos generalmente viven ya sea de un boliviano por día o 10 bolivianos por día, pero generalmente, ¿cómo cree usted que reaccionen estas personas ante la sociedad, ¿no? Que generalmente están con ese trabajo informal? ¿Cuál sería la reacción ante la sociedad con esta pandemia? ¿Habrá, no sé, una paranoia, decir, ¿de dónde voy a conseguir dinero para mantener a mis hijos? ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé, si robar o trabajar. ¿Cómo cree usted que sea la reacción de la sociedad, esta sociedad que vive del trabajo informal? A partir de estas economías populares, también giran rituales. Recordarás tú las famosas entradas y todo eso, están muy engarzadas con todo este esquema, digamos, de economías populares, pero estas personas en el día a día, y que seguramente en los siguientes años también lo seguirán haciendo, están actuando de manera muy creativa y están reaccionando, tomándole el pulso a la situación, y parece que la manera como están reaccionando es esta, la descentralización del comercio callejero. Lo que sí quiero que quede como mensaje es de que la gente va a vender cara a la derrota si es que se trata de empobrecerse. O sea, no va a quedarse con los brazos cruzados, y de hecho eso ya lo estamos viendo todos los días, ¿no? Pero a ver, si hablamos de estos efectos que va a suceder, que va a ocurrir ante la sociedad, también una de las preguntas sería también, ¿cuáles serían los efectos colaterales, ¿no?, sobre esta pandemia ante la sociedad? Dentro de las mismas estadísticas, lo que estamos viendo es con mucha preocupación es que más o menos de los contagiados en la ciudad de La Paz, mejor dicho, en el departamento de La Paz, el 35,70% son policías y personal de salud. Es decir, que tener policías en la calle es un riesgo para ellos y no tanto para la gente. Fíjate, lamentablemente no, si bien es cierto, deben tener esas estadísticas, lamentablemente no se está transparentando esas otras 2/3 partes de la población con COVID-19 aquí. Yo quisiera ver si son salteños, si son comerciantes, como dicen, o no, pero las estadísticas tienen que hablar. Son varios temas, los cuales podemos desglosar sobre esta pandemia ante la sociedad. Pero hay bastantes incógnitas, preguntas de muchos de nosotros, la sociedad, nosotros los ciudadanos. Y una de ellas es, tal vez, uno se pregunta, ¿cómo cambió el núcleo familiar en esta plena cuarentena? ¿Cómo cree usted que cambió el núcleo familiar ante la sociedad? No sabría decir en qué proporción, pero obviamente, digamos,
el trabajo, la manera como se desenvolvió el trabajo ha alejado muchas veces a las familias. Prácticamente el papá, la mamá solamente veían a los hijos quizás solamente algunas veces a la semana o al mes, y eso Exacto. con la obligación de la cuarentena ha cambiado. Pero bueno, eso mucho depende también del tipo de hogar, porque bueno, mucho depende de la posición socioeconómica. Hay algunas familias que siempre estuvieron juntas porque los trabajos que hacían eran negocios familiares. Entonces se veían matiné, tanda y noche. Y según lo que cuentan, sobre todo activistas feministas, es de que se han disparado los casos de violencia intradoméstica y también, se han presentado casos de feminicidio en estas circunstancias, ¿no? En algunos casos ha operado de manera positiva y en otros casos de manera negativa, ¿no? Que las cosas no van a cambiar así de porque sí, con un chasquido de dedos, ni por una pandemia. O se agudizan o se resuelven. Pero entonces, licenciado, si vamos a este tema, ¿usted cree que exista tal vez una paranoia colectiva? Cuando uno comienza a ver los números, comienzas a darte cuenta que en La Paz la cosa tampoco no había sido pero tan grave, tan catastrófica. Fíjate que de los 423 contagiados que tenemos en el departamento de La Paz, se han 232. ¿Qué quiere decir eso? Que La Paz tiene un índice de recuperación de 47,77%. Y el índice de letalidad, es decir, cuántos mueren, es de 5,66%. El Alto ya tiene un índice de recuperación del 46,71%. Y de los casos activos que tenemos, es importante ver cuántos casos activos tenemos. Tenemos activos, de los 423, tenemos solo 166 casos. Son 14 municipios los que se han visto afectados. Por ejemplo, La Paz, Achacachi, El Alto, Copacabana, Laja, Viacha, Humala, Patacamaya, Sicacica, Caranavi, Chulumani, Cajuata, Cairoma, Maya. En Cajuata también, por más que sea caso en Cajuata y por más que sean 11 casos en Cairoma, pero ya no tenemos casos ahí. En Copacabana, que era un caso nada más, también se recuperó. En Achacachi, un caso, también se recuperó. Y entonces, fíjate, incluso se hablaba de Caranavi, ¿no? En Caranavi hay 3 casos. Esos casos se mantienen activos todavía, ¿ya? Y eso tampoco es tan trágico, 3 casos, y estadísticamente hablando, obviamente. De hecho, por ejemplo, en todo el departamento de La Paz, según los datos del CEDES de La Paz, hay 5 personas que están en UCI, que es decir, en unidad de cuidados intensivos. No es un número que ponga en colapso, aunque sabemos que en todo Bolivia habían 220 UCIs. Exacto. Y eso era poco y ya estaba en déficit. Había un déficit del 81% y esto está contribuyendo más, pero de todas maneras hay 5 pacientes con COVID en unidades de cuidados intensivos, 4 pacientes en unidades de tratamiento intermedio y en sala hay 77 personas, lo que quiere decir que de esas 166 personas que están todavía activas, hay un buen número, que casi la mitad, que están en sus casas, o sea que no están colapsando los hospitales. Esto te digo a partir de una mirada básicamente de los datos que nos proporciona el Ministerio de Salud y también del CEDES de La Paz, ¿no? Obviamente otro es el cantar cuando vemos los casos de Beni en Santa Cruz. Sobre todo el de Beni es preocupante porque Beni, el caso de sus activos es casi el 94%. El caso de Beni sí que es realmente preocupante, ¿no? Pero no es tanto aquí en La Paz, ni tampoco en el Alto, pero bueno, con esto te digo para enfocar también la estrategia. Estos datos estadísticos que no son los más óptimos, como ya te decía, pero son claves para poder... Pero mira, fíjate que flexibilizar no quiere decir que entramos todos en carnaval. Sino flexibilizar tiene que ser, tenemos que mantener igual la distancia, tenemos que usar barbijos, las medidas de bioseguridad. Se puede arruinar más la cosa si es que no se trabaja. Entonces hay una suerte de compensación. No, el pico más alto probablemente todavía no ha llegado.
las estadísticas están diciendo de que va de manera interesante, ¿ya? Pero igual no implica bajar la guardia. Hay países que han bajado la guardia, como en España y Chile sobre todo, y se le disparó el índice de letalidad. A medida que hemos ido conociendo los efectos de este virus, hemos perdido un poco la ignorancia. Por ejemplo, como este señor que murió, el gerente de Access, porque lo trataron casi como leproso, nadie lo quería atender, ¿no? Pero hoy en día sabemos de que tú te puedes enfermar y te puedes sanar, y que hay formas de cómo atender, digamos, a este tipo de pacientes. Eso se va aprendiendo también en el camino, y creo que más o menos eso nos hace ver que el panorama dentro de toda esta situación tan problemática tampoco es apocalíptica, ¿no? Este tipo de cosas, ese es el mensaje que quería yo llevar, a partir también de un análisis de las estadísticas que nos están dando tanto del CEDES La Paz como también del Ministerio de Salud, siendo responsables, ¿no? Porque no vale la pena estar especulando, inventándose datos, y yo sé los problemas que tienen los datos oficiales, pero es a partir de lo cual se pueden tomar decisiones, y no nos vamos a inventar otros datos, ¿no? Exacto, licenciado. Si me permite, a ver, por último, son varios temas que podemos hablar, parece el tiempo no nos alcanzará, pero por último quisiera, por favor, que nos pueda decir usted cómo podemos afrontar todos estos problemas sociales, ¿no?, que está dejando el coronavirus en las personas. Yo tengo mucha fe en el pueblo paceño, en el pueblo boliviano, y principalmente en el pueblo alteño, ¿no? Tengo una confianza, pero tremenda. Y pienso de que hemos desperdiciado un poco el tiempo por no ponernos de acuerdo desde un inicio con las organizaciones sociales, ¿no? Fueron estigmatizadas, se les asoció con un partido político que, bueno, hay cosas ciertas por ahí, pero las organizaciones son más variopintas y son más heterogéneas de lo que se cree. O sea, dentro de nuestras federaciones de gremiales, de transportistas, de juntas vecinales, hay de todo. La gente tiene distinto corazoncito, el color del corazón es distinto dentro de estos mismos grupos, y al no haberse leído rápidamente, capacidad y potencia organizativa. Por ejemplo, este tipo de la descentralización de las ferias, si es que se hubiera hecho con la Federación de Gremiales, hubiera sido más interesante, incluso más atractivo económicamente para ellos mismos, pero manteniendo la cuestión de la bioseguridad, porque el virus no se transmite en el aire, el virus se contagia a través de los estornudos, la transmisión de las gotículas, que no viajan 2 metros. Entonces, todo eso pudo, si es que se hubiera tensado más y se hubiera aprovechado el potente tejido organizativo que tiene el Alto, que tiene La Paz, que tiene, digamos, todo Bolivia, yo creo que a otro nivel hubiéramos llegado, hubiéramos distensado la situación si es que se bajaba los decibeles confrontacionales, ¿no? Incluso sabemos también que se viven momentos políticos, pues entonces era necesario dialogar y establecer este tipo de acercamientos con las organizaciones sociales para poner paños fríos en una situación que de por sí ya es muy caliente, ¿no? ¿Cómo afrontamos el problema económico, social que estamos viviendo y que se va a venir también? Entonces, me parece que ese tipo de salidas se están tomando ahora. Yo estoy escuchando de negociaciones con las organizaciones, pero perdimos mucho tiempo de no haber hecho eso desde un inicio. Eso es lo que dice. Bueno, te hablo de la situación de La Paz. Otra cosa ya sería analizar punto por punto todo el territorio boliviano, ¿no? UPEA Televisión